Saben, a veces los números cuentan historias, y unas historias que son más impactantes que cualquier novela. Hoy vamos a desentrañar una de esas, una historia que se esconde en una simple tabla de datos, pero que revela una transformación que la verdad parece casi increíble. Ahí está, 106.3. A simple vista, ¿qué nos dice? Nada, ¿verdad? Es solo un número. Podría parecer totalmente arbitrario. Pero créanme, detrás de esa cifra se esconde el pico, el punto más alto de una crisis nacional. Así, con este número es como empieza nuestra historia. Y bueno, el lugar es El Salvador en el año 2015. Este número no es una estadística fría. Pensemos en él como una fotografía, un retrato de un momento muy específico que marcó un antes y un después. Un momento que sin duda cambió por completo el rumbo del país. Ok, entonces, para poder entender bien esta historia que nos cuentan los números, primero hay que, digamos, aprender a leerlos, a entender su lenguaje. Y aquí está la métrica clave. No hablamos solo de contar el total de incidentes, porque eso no nos dice mucho. La clave es la tasa por cada 100.000 habitantes. ¿Por qué? Porque así podemos comparar de manera justa lo que pasa en un país con otro, sin importar si uno tiene millones de habitantes y el otro no. Es la forma estándar, como la vara con la que se mide esto en todo el mundo. Muy bien, volvamos a ese año, a 2015. Los datos son clarísimos. Ese fue el punto más crítico, el pico de la violencia en la historia reciente de El Salvador. 6.656. Ese fue el número total de homicidios registrados en El Salvador, en un solo año. Es una cifra enorme. Y claro, detrás de cada número, una vida, una historia. Pero si queremos entender la magnitud, la verdadera dimensión de la crisis, miren esto. 18.24. Eso es, en promedio, más de 18 personas asesinadas cada día. Todos los días. Este número hace que el problema se sienta mucho más real, ¿no? Es el día a día. Y con eso, volvemos al número con el que empezamos. 106.3. Pero ahora lo entendemos. Una tasa de 106.3 homicidios por cada 100.000 personas. Para ponerlo en perspectiva, en ese momento era una de las tasas más altas del mundo entero. Pero, y aquí viene el giro de la historia, porque no se queda en ese punto oscuro, para nada. De hecho, es justo aquí donde empieza lo más sorprendente. Lo que los datos nos muestran a partir de este momento es una transformación de verdad casi sin precedentes. A ver, miremos esta caída. Para 2018, la tasa ya había bajado a la mitad, lo cual ya es impresionante, pero no se detuvo ahí. Para 2021, la tasa de 18.1 era, piensen en esto, más baja que el número de muertes que había por día en 2015. Y la tendencia sigue y sigue, hasta llegar a este mínimo histórico. O sea, la caída no es solo grande, es vertiginosa. Ahora vamos a poner los dos extremos, el principio y el final, uno junto al otro. La comparación revela una realidad completamente nueva, casi irreconocible. Es que miren esto, pasar de más de 18 muertes al día a menos de una cada 4 días. Es increíble. Y la tasa, nuestro indicador principal, se desploma, de más de 106 a una proyección de 1.39. No son solo números, ¿eh? Estamos hablando de dos países completamente diferentes en la práctica. Y si quisiéramos resumir toda esta transformación en una sola cifra, sería esta, menos 98.7%. Una caída de casi el 99% en la tasa de homicidios en una década. Es un cambio estadístico monumental, no hay otra forma de decirlo. Ok, y ahora es importante ver de dónde sale todo esto, ¿no? Para entender el panorama completo y tener toda la confianza en los datos. Y aquí está, la tabla completa. Cada uno de los números que hemos visto, desde el 106.3% hasta el menos 98.7%, sale directamente de aquí. Estos datos vienen de fuentes oficiales, la Policía Nacional, la Fiscalía. No es una opinión o una interpretación, son los datos en crudo que nos cuentan esta historia. Entonces, al final, la conclusión es esta. Más allá de las discusiones o los debates que puedan existir, los números por sí solos nos muestran uno de los cambios estadísticos más radicales y más rápidos de la historia moderna.
Y esto, claro, nos deja con una gran pregunta para reflexionar. Cuando los números cambian de una forma tan brutal, en tan poco tiempo, la pregunta es inevitable. ¿Qué hay detrás? ¿Qué fuerzas, ya sean visibles o no, tienen el poder de transformar la realidad de todo un país de esta manera? La historia, como vimos, está en los datos. ¿El por qué? Bueno, ese es un análisis mucho más profundo.